A todos nuestros televidentes, proveedores y canales afiliados, próximamente estaremos haciendo cambios en nuestra señal de CDNI. Para ayudarnos a realizar este proceso, puede acceder a través del código QR a una breve encuesta para que nos indique de dónde nos ve. Gracias por su cooperación. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquilatuautopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Levante su manita y adore la gloria del Señor. Gratitud hay en nuestros corazones, porque podemos estar hoy de pie, estar en tu casa, un día más de vida, un día de misericordia, un día de amor, un día de oportunidades, un día de nuevos comienzos. Gracias, Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque su bondad nunca, nunca, nunca decayó. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, recibe gloria, recibe toda la gloria. Aleluya. Una vez más desde arriba, al que está sentado, imagínese ese trono y sus faldas llenan el templo. Wow. Al que está sentado en el trono.
siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono y al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. ¿Por qué no saluda a alguien y le dice qué bueno que estamos en la casa del Señor? Qué bueno, qué bueno, qué bueno verte, qué bueno que vinimos a celebrar a Jesús. Aleluya. Aleluya. Adore al Señor. Llegó la semana. ¿Me ayudan? Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Se la va a caer. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Adoración, Hijo de Dios, díselo, recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Adoración, Hijo de Dios, recibe gloria,
es bueno. A su nombre. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Estamos honrando al Dios poderoso, hermano, el Dios grande, al Dios que le acompaña a usted, al Dios que dice: te ayudo con la diestra de mi justicia. Y ese Dios tiene un plan para todo. Y lo lindo del plan de Dios es que es mejor que el suyo y que el mío. El plan de Dios es mejor que toda la planificación que tú puedas hacer. Dios tiene algo ya determinado. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él sabía el día que tú ibas a nacer. Él sabía dónde ibas a nacer. Y también sabía, dijo el salmista, que tu embrión, alguien. O sea, tu primer contacto no fue con el doctor, con la enfermera, con el que puso la anestesia. Tu primer contacto fue con el Dios de la eternidad. Y ese Dios, alguien lo está recibiendo por este lado. Ese Dios te está sosteniendo hasta el día de hoy. Por eso no temas en esta mañana, no desmayes. Porque Dios tiene todo bajo su mano. Incluso la sanidad del cuerpo de alguien. Oh, yo siento en mi corazón decir que hay sanidad para el pueblo. Alguien diga amén, hay sanidad, hay sanidad. Dije, alguien que diga amén, hay sanidad para tu cuerpo, para tus emociones, para los tuyos, para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Algo Dios está haciendo. Hay una atmósfera poderosa en este lugar. De sanidad, de restauración, de transformación, de salvación. Algo Dios está haciendo en esta mañana. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Y en esta misma atmósfera yo quiero que oremos. Qué bueno que se quedó de pie. Quiero que oremos. Porque vamos a orar por sanidad, por restauración, por salvación, por ánimo para aquellos que no lo tienen, por fortaleza, por familias que están atravesando diferentes momentos. ¿Alguien cree conmigo que algo Dios ya comenzó a hacer? ¿Habrá alguien por este lado que sepa que ya algo Dios comenzó a hacer? Que quizás te pusieron fecha para la operación, pero algo Dios puede hacer en esta hora. ¿Habrá alguien aquí que diga algo? Dios, en los próximos minutos se puede desatar un milagro de Dios sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, sobre tu familia. Yo le creo a, oh my God, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Y cuando hay un pueblo que adora a Dios como estamos haciendo en esta mañana, cuando hay un pueblo que adora y le cree a Dios, lo próximo que Dios va a hacer es manifestar su gloria, manifestar su poder. Habrá alguien que levante su mano y crea que desde este altar se desatan milagros. Se desatan milagros, se desatan milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, póngase de acuerdo conmigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, en el nombre que es sobre todo nombre. Dígale a alguien, es la mañana de creerle a Dios, es la mañana de creerle a Dios, es la mañana que el milagro de Dios te va a abrazar, es la mañana de la manifestación. Has orado y has creído, y Dios te dice: esta es la mañana que yo escogí. La mañana que yo escogí, en el nombre de Jesús. Venga y coloque su petición en los próximos minutos. Habrá óleo de gozo en este lugar. Habrá bautismo de gozo en este lugar. Porque lo que viniste a buscar, Dios te lo va a entregar. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a otorgar. Alguien que diga amén conmigo. Alguien que diga amén conmigo. Alguien que diga amén conmigo. Vengo en el nombre de Jesús a declarar el milagro, a declarar tu milagro, a declarar tu milagro, Shema. A declarar que hoy este es el día que hizo el Señor, por lo tanto yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Venga y venga con su anotación, y cuando la deposite diga: consumado es. Cuando deposite su petición diga: hecho está.
Hecho está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos. Alce su voz. Alce su voz y declare el nombre que es sobre todo nombre. Declare, vamos, diga el nombre de Jesús. Jesucristo, Rey de Reyes. Jesucristo, Señor de señores. Jesucristo, Dios de grandeza. Jesucristo, Alfa y Omega. Jesucristo, principio y final. Jesucristo, aleluya. Declare ese nombre. Se va y declare ese nombre. Y créale a Dios. Créale a Dios. No te canses de creer. No te canses de creer. No te canses de creer por tus hijos. No te canses de creer por tu matrimonio. No te canses de creer por... Algo Dios está haciendo en esta mañana. Algo Dios está haciendo en esta mañana. Este pueblo le cree a Dios. Y en tu casa créele a Dios. En tu casa créele a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, diga consumado es. Diga consumado es. Créale a Dios, créale a Dios. Se manso tereberebe que era antes de las 12 de la noche hay contestación. Sí. Lo dice el Señor, lo dice el Señor. Antes que este día culmine. Antes que este día culmine. Recibirá contestación. Recibirá sanidad. Recibirá la liberación. Oh my God. Ay. Vamos, alguien le cree a Dios. Alguien le cree a Dios. Habrá alguien que se pare en la brecha, que se pare en la brecha, que se pare en la brecha. Yo siento la gloria de Dios. Créale. Yo reprendo todo espíritu de maldad, potestades, huestes espirituales. Tú no tienes parte ni suelta. Aquí está la gloria de Dios. Aquí hay presencia de Dios. Habrá alguien que se pueda sumergir. Vamos, venga. Créale a Dios. Algo está ocurriendo en este lugar. Algo está ocurriendo en este lugar. Se sueltan los milagros. Se sueltan los milagros. Se sueltan los milagros de parte de Dios. Vamos a ver a alguien que le crea. Alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea a Dios. Se manso. Alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea a Dios. Yo lo creo, lo creemos. Se manso. No baje la expectativa. No baje la expectativa ni la adoración. Sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el Shetarabekera Mamansorama. Sutarabatorabosherama. Profetizo. Oh. Milagros creativos. Profetizo. Milagros creativos. Desaparece el cáncer. Desaparece la artritis. Desaparece la diabetes. Se cancela la operación. Te opera Dios. Profetizo. Esos huesos vivirán. Esos huesos vivirán. Vamos, alce su voz. Si es necesario, cierre sus ojos para que nadie les desconecte. Le creemos a Dios. Milagros financieros. Salvación para nuestros hijos. Salvación en los matrimonios. Restauración familiar. Transformación familiar. Fuerza nueva.
fortaleza nueva. Se toda bacama manso. Yo le creo a Dios. Profetizo. Antes de las 12 de la medianoche. Antes de las 12 de la medianoche. Hey, tu milagro estará hecho y vas a testificar. Y vas a testificar. Y le vas a decir al mundo: yo soy la mayor evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. Soy la mayor evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. Dígale que está a tu lado. El milagro de Dios, dígale, en tu vida es... No, escuche. Obedezca, por favor, obedezca. Dígale que está a su lado. El milagro que Dios hizo en tu vida es la mayor evidencia de lo que tu Dios es capaz de hacer. Dígaselo de nuevo. Tú eres la mayor evidencia. Dile: tú eres la mayor evidencia. Tú eres la mayor evidencia. Dígaselo: tú eres la mayor evidencia. Tú eres la mayor evidencia. Tú eres la mayor evidencia de lo que Dios es capaz de hacer en alguien. Cuando el infierno trate de hablarte a tu oído, dile: el Dios que yo conozco sabe lo que está haciendo. Necesito que alguien por acá lo crea. Alguien que diga: el Dios que yo le sirvo sabe lo que está haciendo. Él sabe. Él es el Padre. Él es el Padre. Y te dice: toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. En Él no hay sobra de variación. En Él no hay mudanza. Habrá alguien acá que lo crea y diga: yo lo creo. Yo abrazo mi milagro. Yo abrazo mi milagro. Yo abrazo mi milagro. Yo abrazo mi milagro. Si usted estaba esperando algo de parte de Dios, diga: lo recibí. Ya sea un milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro para alguien que no está aquí, ya sea una confirmación de algo, diga: lo recibí. Entonces la gente que recibe lo que pidieron, ¿qué hacen? ¡Celebran! ¡Ay! Póngase en el mundo de celebración, aleluya. Choque la mano con alguien. Diga: lo tengo en el nombre de Jesús. Diga: lo recibí. Lo que vine a buscar lo encontré. Él me lo dio. El milagro llegó. Alguien que se ponga en mundo de celebración, aleluya. Yo lo recibí, celebra. Celébralo. Yo lo recibí, Celébralo. yo lo recibí, Celébralo. yo lo recibí. Hay gente que necesita que como que algo se le venga por dentro. Hermano, celébralo. Brinca si puede, salta si puede, levanta la mano si puede. Si no puede, pita, aplaude, mueve la mano de un lado a otro, da una vuelta, pero celébralo. Aleluya. Yo lo recibí, Aleluya. Yo lo recibí, celebra. Y lo celebro porque llegó. Celebro porque llegó. Anticípalo. El pastor dijo: antes de la medianoche, puede ser ahora, antes del mediodía. Alguien que pueda celebrar a Cristo. Alguien que pueda celebrar el milagro de Dios. Alguien que pueda celebrar. ¡Aleluya! Sí, porque si usted lo recibe, por la fe lo tiene que celebrar. Alguien que levante la mano y diga: es mío. Aleluya. Choque la mano con alguien
Y dígale, hoy es día de celebración. Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Como hemos comenzado la semana, hermano. Lo que quedan son 5 días y ya empezamos a celebrar. Lo que quedan son 5 días para acá y hemos empezado a celebrar la victoria del Señor. Celebre lo que llegó. Celebre lo que llegó. Hay quienes celebran a futuro. Nosotros celebramos que hoy ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor. Él está contestando oraciones desde el lunes de una manera extraordinaria. Declaramos que iba a caer lluvia. Claro que sí, la necesitábamos. Pero que no se iba a convertir en la cosa esa en un fenómeno tropical que dañara vidas y dañara propiedades, sino que el agua cayera donde la necesitamos. Amén. Y así ha sido. ¿Cuántos celebran? Celebre. Bendiga el nombre del Señor y mire a ver si se puede sentar. Porque si esto ha comenzado así, ahorita te consigo el zip line, Pastor Rafa. Sí, porque es lo único que le falta a él. Un zip line. Los entendidos entienden, eso es un chiste interno. Pero queremos solamente unos minutitos para reconocer la presencia de gente muy linda en este lugar esta mañana. Ana, que vino buscando un milagro de salud, ya no viene, ya vino y ya se lo llevó. Denle un aplauso a Ana. Amén. También a María y Jorge, que vienen de Connecticut, están de visita en Puerto Rico. Ah, mire esto. Y piden oración por dirección de Dios para mudanza de regreso a Puerto Rico. Mire, con esta celebración ya usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Bienvenido a la senda antigua, María y Jorge. Y Juan Reyes, hijo de John. Amén. Denle un aplauso al Señor por Juan. Vanessa, de Trujillo Alto. Mire esto, sus hijos están en Generación Antorcha y ella quiso visitar la iglesia. Oh, qué lindo. Bendecimos a Vanessa, a Giovanni y a Catalina, que vienen desde Lano Lake, Tampa. Y las trajeron Ashley y Kimberly, que también vienen de Florida. Den un aplauso a toda esta gente linda que hoy está con nosotros por primera vez, aunque no hayamos tomado su nombre, que se nos haya pasado en la entrada. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Celebren a Cristo y gracias por acompañarnos, honrarnos con su presencia esta mañana en este lugar. A los que son de fuera del país, puede seguir, ¿verdad?, en sintonía con lo que pasa aquí al día, con todo lo que Dios está haciendo en la casa, a través de todos esos medios televisivos, radiales, medios sociales, todo al servicio del reino, así que se puede mantener conectado. Y mire ahí, síganos en nuestras redes sociales, saque un momentito el teléfono, escanee, eso es una palabra nueva acuñada, escanee ese símbolo y también aproveche y póngase una fotito de un selfie y ponga yo soy la senda y ven y acompáñanos que está a tiempo, algo así. Ese es el minutito que le voy a dar. Después igual de celular y se concentre en la palabra. Amén. Pero mírenlo ahí, suba una fotito ahora, usted que vino tan lindo hoy domingo, y celebre y ponga hashtag yo soy la senda, todo corridito. Amén. Y pone una fotito suya. Pero también invite a la gente a llegar porque estamos a tiempo. Amén. Y a la semana. Mañana, oración poderosa de acción. Así que venga a las 7:30 de la noche. Vamos a tener un tiempo extraordinario. Los caminantes caminan y si no pueden caminar afuera porque hemos pedido lluvia, pues caminan adentro, pero no hay problema, caminan. Así que venga temprano en la mañana el miércoles. Tenemos al pastor de cobertura, Egui Vázquez, que va a estar en el tabernáculo de 9 a 11. Qué rico. Y en la noche tenemos precap también, porque en la noche, imagínense, si esto es domingo, el miércoles va a estar poderosísimo. Así que venga temprano, 7:30. El viernes, ¿qué comenzamos el viernes? CAP 2022. ¿Y comenzamos a qué hora? 5:30 puntuales aquí adentro, no es un 5:30 para llegar, es aquí 5:30. Tenemos un tiempo extraordinario y vamos a tener 2 recursos esa noche, así que empezamos a las 5:30. Si por razones de trabajo usted va a llegar un poquito, no se preocupe, pero llegue. El que pueda venir desde más temprano, amén. Así que vamos a tener un tiempo extraordinario. Me comparten los líderes de finanzas. Vamos a tener las filas consecutivas, pero espacio entre personas, entre las familias, exacto.
Pero vamos a sentarnos de forma consecutiva, o sea que ya no va a haber una silla por el medio, pero sí a los laditos de su núcleo familiar. Si usted es 2 personas, pues 2 sillitas y las otras 2, 3, 4, 5, 10 personas que vengan juntitas. Así que para maximizar, porque esperamos casa llena, yo espero casa llena, usted espera casa llena, amén. Pero vamos a hacer lo propio, vamos a poner en nuestras redes el anuncio, a pasarlo a nuestros contactos, invitar de boca a la gente para que sea una bendición extraordinaria lo que vivamos aquí. Viernes, el sábado a las 8:30 y el domingo a las 10:30 de la mañana. Quiero que se vaya acercando. Hoy hay menú de lluvia, me dijeron, allá en la Senda Pizza. Así que creo que hay un asopao con algo, no sé qué, y unas cositas, pero usted lo ve después si le interesa el asunto para bendecir a las misiones. Pero quiero que los padres de Yanelis Peña Rosa suban para dedicarla al Señor, y mientras ellos suben para dedicar esta criatura al Señor, felicitamos, saludamos más bien y nos unimos a la familia de William Vega, nuestro hermano, que está en mejor lugar que nosotros, y le voy a pedir por favor que se pongan de pie. Está Carmen o Julie, como la conocemos, Karen y su esposo, que son los hijos, William y Jennifer, Joe y su esposa, Brian, su nieto. ¿Dónde están ellos? Me ilustran, por favor. Amén, mírenlos por allí. También están los nietos, Alexandra, Darwin, Jailianis, Jainerali, Kelly, Keilianis, Jesse y su esposo. Denle un aplauso a todos ellos que están aquí. Amén. Ayer estuvimos un momentito allí en la funeraria, amén, pero sabemos que Él está en mejor lugar. En la presencia del Señor, nuestras condolencias, un abrazo solidario, y sabemos que el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Así que les bendecimos, están toditos aquí, qué lindo, qué hermoso. Pero vamos a dedicar aquí, mientras dedicamos a Yanelis, vamos a pedir a Cintia y a Dandy que suban también, porque hay algo muy especial. Los cachetitos de la senda, pónganlos para acá. Amén. Mira allí en la camarita. Hola. Qué bella. Mira, pónmela para allí, para la cámara. Sí. Miren los cachetitos de la senda. Están ahí bien bellos. Pero extienda sus manos hacia acá. Vamos a ver si se va con el pastor Edgardo. Sí. Ay, Dios mío. Se va. Vamos a ver. Oh, amén, qué bien. Ahí está examinando al pastor en todos los sentidos. No hay problema. Vamos a avanzar por si acaso. Extienda sus manos hacia acá. Oh, mira cómo te mira. Qué chévere. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Qué maravilla poder subir a este altar, Señor, con nuestros niños y dedicarlos a ti. Bendecimos a esta joven pareja, Señor, que reconoce que la bendición tuya es la que enriquece. Y esta mañana, Señor, viene en este altar para dedicar su niña y declarar sobre ella tu bendición. Pero sobre todas las cosas, Padre, te los presentamos a ellos. Y te pedimos que tu sabiduría descienda sobre ellos para poder criar esta niña en el temor y en el conocimiento tuyo. Declaramos que ninguna enfermedad jamás tocará su cuerpo. Crecerá sana en todas las áreas para la gloria de tu nombre. Y te servirá a ti, solamente a ti, al único y verdadero Dios. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, y todos gritamos. Te bendecimos, niña. Qué linda la criatura. Suéltala, pastor, que no es tuya. Ok, ya casi se conformaba. Amén. Y recibimos con gozo y alegría a nuestros apóstoles, a nuestra apóstol Wanda, amén, con un anuncio bien importante. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Qué niña tan preciosa, ¿verdad? Los niños son de Cristo, promovemos la vida. Hay una estadística que dice que cada día la sociedad de Puerto Rico es más longeva y mueren 4 y nace 1. Imagínense, ¿qué nos espera? Y mientras haya personas que promuevan la castración de la vida, pues nosotros tenemos que entender que tenemos que levantar un poquito más nuestra voz cada día y promover la vida y promover la familia. ¿Cuántos creen que eso es así? Así que no importa cuántas cosas puedan criticarnos, es parte del proceso, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Así que creemos en la vida,
en la vida que el Señor nos ha dado. Él nos conoció desde antes de estar en el vientre, ya Él nos conocía. Imagínense si esto es serio. Y hablando de vida, si hay una área que tenemos que seguir promoviendo y fortaleciendo, son las familias, los matrimonios. Un centro de mucho ataque del enemigo para dividirlos, para separarlos, para que ellos contiendan y finalmente, aún tristemente, aún dentro de la iglesia, las estadísticas no son muy buenas. Tenemos que fortalecer los matrimonios. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo debe separar. Y lo que hubo en el amor inicial debemos fortalecerlo siempre. Y para ello hemos escogido como líderes de matrimonios a Cintia y a Dandy. Ellos van a estar mano a mano con los pastores Edgardo y Victoria y el equipo que ellos van a escoger, que son todos ustedes. Póngase de pie. Le voy a pedir a pastor Edgardo y Victoria que pongan su manita sobre ellos y los vamos a ayudar. Ya tenemos un save the date, el 21 de julio, 22. Padre, te damos las gracias. Señor, hoy levantamos a Cintia y a Dandy que han dado fruto en esta casa. Aquí te conocieron, aquí han madurado, aquí se han desarrollado y hoy lo levantamos como líderes de matrimonios. Señor, es una responsabilidad grande, pero sabemos que todo lo que hasta ahora tú le has puesto en sus manos, ellos lo han hecho con mucho amor y responsabilidad. Y si en lo poco eres fiel, dice el Señor, en lo mucho te pone. Así que hoy tú le entregas una mayor encomienda, una mayor tarea de ayudar con la sabiduría que tú das, Señor, con las estrategias del Espíritu y de la palabra a los matrimonios de la casa. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quedan cubiertos y nombrados y ungidos como líderes de matrimonios. Grande Dios. Qué hermoso. Ayudarlos, ¿verdad? En todo, póngase. Mire, aquí se predicó este viernes, no, el anterior en la vigilia. Tome asiento. Y todos los jóvenes que predicaron me bendijeron. Yo estaba allí sentadita. Pero un joven que toca la guitarra, hoy está trabajando. ¿Cuál es el nombre de él? Juan Semidey. Era más asustado que estaba predicando. Estaba temblando de la cabeza a los pies. Y más que yo estaba sentada ahí. Pero el mensaje de él, todos los mensajes me edificaron. Todos fueron maravillosos. Pero el mensaje de él, solo la palabra de decir que él no se atrevía ni a hablar, ni a estar en público, y él creía que él no era capaz de nada. Pero un día Dios le dijo, hazte disponible. Eso fue todo. Eso a mí se me quedó. Y yo le digo al pueblo, no se trata de lo que tú crees que puedes hacer. Ponte disponible en las manos del Señor. Y Él te va a usar de la manera que Él sabe hacerlo. Y te va a ubicar. Porque hay gente que tiene muchísimos talentos, pero está tan lento. Y se va al cementerio con todos los talentos. Es una palabra profunda. Eso es profundo, eso es revelación. Y hay gente que quizás no tiene todos los talentos que tú tienes, pero se hacen disponibles. Y Dios se glorifica. Amén. Estamos contentos. Estoy muy feliz de que la familia de mi querido Willy se mudó. Willy le gustaba comer. Y a mí también. ¿A cuánto le gusta comer? Willy trabajó con nosotros muchos años. Fue un servidor, ¿verdad? En su trabajo muy bien. Tenía siempre su broma, su sonrisa. Y cuando yo pasaba, él se ponía derechito. Pastora, yo dije, ¿el galón de leche? No, hoy no. Pero el Señor lo llamó a su presencia y nosotros lo celebramos su vida. Pero también celebramos que su familia hoy esté con nosotros. Porque nosotros sabemos que Willy se mudó, pero fue para estar con el Señor. Póngase de pie toda la familia, su esposa Julia y toda su hija. Pónganse de pie, mire qué familia, están todos allí.
Frances, ayer, no pudimos estar ayer, pero estamos en todas las cosas, ustedes lo saben, y estaremos. Ahí está, Frances fue la que llevó la palabra, hermano Orlando estuvo ministrando también allá y apoyándolo. Les amamos. Daniela está allá con Marisol y su esposa y la familia de allá, el hermano. Por Willy vinieron todos al Señor, para que usted vea. Así se hizo disponible. Los amo y estamos con ustedes. Gracias por estar aquí en esta mañana. Pueden tomar asiento. Qué lindo. Vamos a estar de pie, vamos a honrar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas para entrar inmediatamente a la palabra. Ayer tuvimos un pequeño compartir, ¿verdad? Con algunos líderes porque no todos se pudieron estar, pero fue muy bonito y quiero agradecer a la hermana Lucy que coordinó todo, precisamente para donde estaba la lluvia y los vientos y las inundaciones. Gracias, Lucy. Pero la pasamos muy bien. Agradecemos a Dios. Hoy es Super Domingo y estamos bien contentos, hermano, con una expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo. Ya empezó, no es que va a ser, es que ya empezó. El Señor está aquí. El Señor está aquí de manera poderosa. Y mientras el pastor Edgardo ministraba, yo sé que hubo milagros, pero específicamente me dice que hay alguien que recibió un milagro en una hernia en el esófago, en esta parte. Yo quiero que esa persona busque bien porque no está y sepa que ya está sano en el nombre de Jesús. Y esto de nosotros hacer lo que hicimos con las peticiones, yo no lo hago siempre. Eso es cuando el Señor dice. Y yo conozco muchos testimonios, muchos para la gloria del Señor. Nos preparamos para honrar a Dios porque Dios es tan fiel. ¿Y qué podemos darle si Él es el dueño de todo? Pero Él dice que quiere que su palabra corra, que su palabra se predique, que sigamos yendo a las cárceles, que sigamos ayudando a las viudas, que sigamos bendiciendo a donde no hay. Tenemos un proyecto en Perú que vamos a estar apoyando a Margarita. Margarita, levanta tu mano, ya vi la foto del hogar, qué bello. Y estamos haciendo todo lo que Dios nos permite hacer y es más, porque Dios es fiel. Y siempre se está hermoseando la casa del Señor. Y siempre se está trabajando. Porque siempre hay algo que hacer. Gloria a Dios por los que están siempre ocupados en la viña del Señor. Pero en este día vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Como dice la palabra. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El Señor habla de esta como su casa y tu casa también. Amén. Y el Señor promete y todo lo que Él promete lo cumple. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre el vecino. ¿Qué dice? Dígale que está a su lado. Es para ti la bendición. Porque muchas veces decimos, ay, pero no, es que espera, que viene la bendición. Cuando algo se va a derramar es que no es poquito. Ay, yo no sé usted, yo veo los anuncios de Bounty, cuando no se le derrama algo y ellos con una cosita así recogen todo. Yo digo, eso es una televisión, porque si a mí se me derrama algo, eso se baja por aquí, sube por aquí, o sea, se derrama. Y yo estoy esperando un derramamiento del Espíritu como nunca antes, conforme a Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando habla de derramar, ayer yo veía aquella lluvia y Señor, esto sí que sí, se derramó el cielo. Pues así será tu bendición, así será la lluvia que viene sobre tu vida. Dice, derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10 lo dice. Pero vienen cosas grandes y nosotros estamos en el umbral del mayor avivamiento de la historia antes del inminente retorno de Jesús por su novia. Entonces, y lo que ha guardado, ¿para quién será? Fíjese, hay que apoyar la obra. Dios quiere que tú disfrutes, que tú tengas, que tú viajes, que tú, hermano, todo el bien que Dios te ha dado, disfrútalo. No vaya a ser que pongas en unos bolsillos y en la caja te pongan un cheque. Digan, vamos a cambiarlo por un cheque. Ajá. Los entendidos entienden. Hay gente que no sale ni a Culebra para no gastar el pasaje de la lancha.
No vea que cuando usted abra los ojos, digo, yo nunca he ido a Culebra ni a Vieques. Perdonen, algún día voy a ir. Pero disfrute con su familia. Si no puede comerse el churrasco, cómase el hamburgues, pero cómase aunque sea afuera, en el balcón, en la terraza, algo. ¿Me entendió, hermano? Es hora de que usted entienda lo que Dios le ha dado. Eso le da gozo, alegría. Amén. Pero déle el primado a Dios. Porque mira lo que dice. Léalo conmigo. Todos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa promesa es tuya. Oh, gloria a Dios. Promociones. ¿Cuántos están esperando un nombramiento? ¿Cuántos están esperando que ese contrato se dé? ¿Cuántos están esperando algo que el Señor dijo que venía, pero como que se ha tardado? Ya mismo viene. Los hermanos Rovira los bendecimos, hermano. Qué bueno verlo. Julio viene. Hay algo que está, dice el Señor. Ay, que recientemente fuiste a chequear porque algo que te pertenece no ha llegado. Pues dice el Señor que no terminará el mes 7, que es este, sin que te hayan dicho, ya está. Ven y busca lo que te pertenece. Ay, ay, ay. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Yo no he hablado nada con Él, pero el Espíritu Santo habla con Él. El Espíritu Santo habla conmigo. El Espíritu Santo todo lo revela. Oh, gloria a Dios. No tengas temor de nada. No tendré temor de ninguna pestilencia, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia en oscuridad, ni nada, nada que quiera destruir. Usted no tenga temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Usted camina en Cristo. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Olvídese, se cierran 2 puertas y Dios abre 10. Oh, gloria a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Arrabashanda. Estamos en el umbral de la sobreabundancia. Estamos en el umbral de la sobreabundancia. Estás en el umbral de la sobreabundancia. ¿Lo puedes creer? Te dije que no tuvieras temor de las pensiones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Muchos se olvidan. ¿Y qué hizo Dios? Garantizó, olvídate la junta de aquel que no se puso de acuerdo, que es que un reino dividido no prevalece, pero la iglesia está unida. Ay, santo. El Señor me habló y me dijo, dile a mi pueblo, dime a mi pueblo que no tenga temor del asunto de las pensiones, porque nadie le va a quitar un centavo a los que son míos. Todo lo contrario, viene más provisión. Los aumentos van a llegar, ya llegaron, fueron asignados. Esto no se trata ni del Senado, ni de la Cámara, ni del que está en Fortaleza. Esto se trata del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que le hace justicia a su pueblo. Santo. Bóndale a Basaya. Para el que cree, para el que cree, para el que cree, para el que cree. Mira, la harina no va a escasear. Ni el aceite tampoco. Lo que tú tienes, Dios lo multiplica, lo multiplica, lo multiplica. No va a escasear. Echa fuera lo primero que tienes que echar fuera: el temor. Echa fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. El temor invalida la fe. Eso hay que echarlo fuera. Yo sé en quién yo he creído. Mi confianza está puesta en el Señor. Mira, ¿sabes qué va a pasar? No sé lo que va a pasar según tú. Yo sé lo que va a pasar según la palabra. Ponme otra vez. Malaquías 3:10. Cuando pueda. Malaquías 3:10. Esto es lo que va a pasar. Que yo voy a cumplir mi parte con lo que tengo, con lo que me toca. Entonces dice, pruébame en esto, dice Jehová, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que yo creo.
Proverbios 3. A mí me gusta mucho ese verso. Verso 9. ¿Qué dice? Cuando te vengan a decir, mira, la gasolina está alta, el diésel está alto, todo está alto, la luz está alta, todo está alto. Así mi bendición está alta. Que no te coge el Señor quejándote. Que no te sorprende el Señor quejándote. Y tú vives en toda alta. La iglesia está aquí, ¿es verdad? ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. Muchos que vinieron de visita. ¿Y esto qué? Esto es el Señor aquí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces cuando te pregunten y tú le dices, es que yo tengo una promesa. ¿Cuál es? No te oigo, léelo, duro, ¿verdad? ¿Verdad, Pastor Ramón? Serán llenos, yo tengo una... Oh, algo viene por ahí, tiene tu nombre. Algo viene que tiene tu nombre. No tengas temor, no tengas temor. Algo grande viene y tiene tu nombre. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lo dice la Biblia. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que te cree. Los que están en los hogares, los pastores, los líderes, que ellos puedan pararse en la brecha, firme creyendo a tu palabra. No importa lo que nuestros ojos vean. Declaramos las cosas que no son como si fuesen para cambiarlas. Bendice a tu pueblo. Los que tienen trabajo, prospérales más. Los que tienen empresas, los crecer. Sigue levantando empresarios en la casa, victoriosos, confiados en ti, sin espíritu de temor, sino con una fe que se acrecenta. Bendice a Betsy y bendice a su esposo. Padre, en el nombre de Jesús, esos empresarios los bendigo en tu nombre. Bendigo a todos, Señor. Y a aquellos que todavía no han encontrado un trabajo, Señor, que lo busquen, porque es que no lo han buscado bien. Señor, porque espera por ello. En el nombre de Jesús, amén. Hay gente que no ha encontrado trabajo porque es que no lo ha ido a buscar. A su nombre, pasemos y adoremos al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús estamos directamente de la Hacienda Antigua, en el barrio Piñas, en Toalta, Puerto Rico. Nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Y quien te habla es el pastor Edgardo Figueroa. Es un honor, es una experiencia poderosa y maravillosa la que estamos experimentando en nuestro culto de adoración, impactando a las naciones. Yo te invito a llamar 787-730-5880. Yo me encuentro directamente desde el lugar donde recibimos tus llamadas, anotamos tu nombre, anotamos tu información y también declaramos sobre cada petición que se lanza en esta hora. Es una bendición para nosotros y para esta casa. Nuestros apóstoles, que estés ahí conectado. Si nos estás viendo por Facebook Live, apóstol Wanda Rolón, por favor, toma unos segundos y comparte esta transmisión para que otros puedan en alguna otra parte de gloria a Dios. 787-730, número que puedes llamar ahora, y te vamos a atender mucho, y vamos también a declarar sobre ti. Yo te invito porque esta próxima semana, que comienza hoy, viernes, sábado y domingo, tendremos un y para nosotros va a ser todo un honor que estés junto con nosotros. El viernes comenzamos a las 5:30 de la tarde. El sábado comenzamos a las 8:30 de la mañana. Y el domingo a partir de las 10 de la mañana en nuestra gran serie de CAP, Congreso Apostólico y Profético CAP 2022, bajo el tema Sumergidos en su presencia. Van a estar unos excelentes recursos que nos ha escatimado en este ministerio y nuestros apóstoles para que compartan con nosotros. El pastor Samuel Rodríguez, el pastor Juan Carlos Harrigan, también el pastor desde Argentina, Claudio Freyson, y por supuesto nuestro apóstol Wanda. Así que te hago una invitación para que estés con nosotros, que vengas con toda tu iglesia y seas parte de esta experiencia. Si Dios coloca en tu corazón en esta hora contribuir y dar una ofrenda para este ministerio, lo puedes hacer ahora mismo llamando al 787-730-5880. También por ATH móvil. Usted va al lugar de business allá en Alaba 7. Usted puede aportar lo que Dios ponga en y también www.alaba.org. Siga disfrutando de este tiempo, sean más que bendecidos
en el nombre de Jesús. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. Dele gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque acabamos de recibir un testimonio, estuvo un momentito allí por teléfono, de un niño que le han puesto la televisión con un cáncer sumamente serio y le ponían la televisión para que estuviera pendiente a la palabra y los programas, y acaban de certificarlo libre de cáncer. Y ellos reconocen que era la petición que ellos tenían delante del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pueden tomar asiento. Permítanos hoy, Super Domingo, compartir una palabra que sé que va a ser de bendición para todos. Yo estoy muy agradecida a Dios. Esta semana fue una semana hermosa, intensa, pero poderosa en el Señor. Y tenemos un tema que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Porque es una ley, no es ni siquiera un invento de nadie. Es verdaderamente lo que, qué hermoso. Ley de siembra y cosecha, hermoso de verdad. Y eso, en esa ley nosotros vivimos. Y quiero tomar como referencia Gálatas 6, verso 7. Padre, te damos las gracias. Permite que esta palabra bendiga a todos los que están presentes. Y damos gracias, Señor, por el privilegio de poder hablarle no solo a la casa Senda Antigua que tú me permites, junto a mi equipo pastoral, pastorear, sino también a las naciones, a través de radio, televisión, donde quiera que mi voz pueda ser escuchada, que no sea mi voz sino la tuya. No se trata de nosotros, se trata de ti, pero de la responsabilidad de la encomienda que has puesto sobre nuestros hombros, que queremos cumplir cabalmente, para que toda la gloria y toda la honra siempre te la demos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Gálatas 6, verso 7. Hay un verso sumamente profundo, pero a la vez dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Quisiera repetirlo porque muchas veces cuando hablamos de siembra y cosecha solamente pensamos en lo económico. No, hermano, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Lo voy a volver a repetir. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si aquí el escritor dice todo es todo, diga conmigo todo. Esto habla de un estilo de vida. Esto habla de la forma de vivir de todo ser humano. Tenga conocimiento o no, hay una ley que se establece desde Génesis hasta hoy que habla de siembra y de cosecha. La ley de siembra y la cosecha es una ley universal, establecida por Dios desde el momento de la creación.
y tiene aplicación para todas las áreas. Que nuestros sentidos hoy estén bien alertas para quizás comprender el porqué y las causas de algunas cosas que nos pueden acontecer. Así que apliquen todas las áreas de nuestra vida, tanto en la naturaleza como en lo material, como también en lo espiritual. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 9, verso 6. Segunda de Corintios 9, 6, dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Eso está claro. Si usted siembra una matita de plátano, una semilla de plátano, va a recibir una matita de plátano. Pero hay datos muy curiosos, ¿verdad? Usted siembra un gandul y le van a salir más gandules, gloria a Dios. Y como dijo un niño aquí en una campaña de niños, trajo un mango, la semilla de un mango, y yo dije, ¿qué será lo que va a decir? Porque Dani, te interrumpo, ponte de pie, mi amor. Dani es hermano de Willy, es porque él está durmiendo. Exacto. Y persevera en la iglesia Senda Antigua de nuestra hija allá. Y qué bueno que estás con nosotros. Un beso, después te abrazo. Dios te bendiga. Escuche bien, el niño trajo la semilla en un mango, ¿verdad? La semillita. Y comenzó a preguntarle al pueblo qué veían. Y todo el mundo dijo una semilla. Pero él dijo que dentro de esa semilla había muchos mangos. Y nos quedamos así. Porque trajo la semilla, una ilustración, y dijo, se siembra esta semilla de mango y van a nacer un árbol que va a traer muchas mangos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa? Por eso que hace Dios tan grande. Por eso que hace Dios tan grande. Pero dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Entender esta ley y ponerla en práctica hace que tú vivas una vida de bendición. Hoy se te revela ante tus ojos esta gran bendición. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 4. Nosotros somos sembradores. Voy a hablarle a la iglesia, me voy a concretar a la iglesia. Aquí Jesús dio una parábola hermosa y se llama la parábola del sembrador. Nosotros tenemos una semilla y se llama la semilla del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos, estamos repartiendo semillas. Oh, gloria a Dios. Tristemente, algunos están repartiendo, los que no son creyentes, semillas de muerte, semillas de desesperación, semillas de temor. Y eso está causando efectos. Hoy por hoy, tristemente, ante tanta incertidumbre en el mundo, muchas personas están quitándose la vida. Otros están tomando decisiones permanentes para problemas que son temporales. Pero el que tiene a Cristo tiene una fuente de vida que se le ha revelado a través de la palabra, y nosotros tenemos la respuesta que el mundo necesita. Pero si usted no habla la palabra, la semilla no se siembra. Estamos acá. La palabra que tú hablas, dice el Señor, que son espíritu y son vida. Son medicina para el que la escucha. Son esperanza para el que no la tiene. Son salvación para el que está perdido. Pero si tú te mantienes callado, ¿cómo es posible que esa semilla pueda germinar? Marcos capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, la tomó como plataforma, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo terrenal de una verdad espiritual. Yo tengo mis parábolas también, ¿sabe? Y el pastor Pablo y todos ustedes deben tener alguna. Y le dijo, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Pero lo más bello es que se está refiriendo a sí mismo. Él estaba allí ante el terreno, ante una multitud, y se está autoproclamando sembrador. Oh, gloria. Salió a sembrar. Y dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Cuando se habla esto, se está diciendo que no todos los que estuvieron allí, usted sabe las multitudes que el Señor le pudo hablar, pero no todos creyeron. Porque algunos se dejaron influenciar por esas aves de rapiña. ¿Se acuerda que le hablé en la semana pasada de la ofrenda que Abraham le trajo al Señor cuando lo sacó Dios a plena luz del día para que viera las estrellas? ¿Se acuerda? Y que el Señor le pidió un sacrificio. ¿Qué fue lo que vinieron? Aves de rapiña a comerse ese sacrificio. Porque las aves de rapiña son aquellas personas que tristemente vienen a robarte la fe, a quitarte el ánimo, a arrebatarte la palabra de esperanza, de aliento que te han dado. Cuando tú estás siendo bendecido, cuando tú estás esperando en el Señor algo, alguien viene y te puede decir, ¿y tú vas a esa iglesia? Y algunos dicen, ¿a qué iglesia tú vas? No. Son aves de rapiña. No entienden lo que tú estás recibiendo. No entienden lo que Dios, donde Dios te ha plantado y lo que tú estás recibiendo, la semilla de vida. Quieren desanimarte, quieren descarrilarte. El otro día un tren se descarriló y la tragedia fue terrible en Estados Unidos. Usted dirá que tiene que ver eso, porque siempre que tú vas por el carril correcto y alguien se interpone y te descarrila, la tragedia es terrible. Igual de trágico. Pero dice la Biblia que la semilla, la que Jesús está sembrando, vinieron las aves del cielo y se la comieron. En otras palabras, la palabra cuando se entrega, siempre habrá alguien que se deja llevar por otros y le roban la bendición. Oh, gloria a Dios. Sigue diciendo, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Uno de esos es aquel joven rico que escuchaba y dijo, estoy contento, yo estoy en el equipo de Jesús. Yes. Estoy aquí, estoy al lado de Pedro, al lado de Mateo, yo estoy aquí también. Pero ese muchacho estaba contento por lo que veía, por lo que estaba escuchando y porque se sentía parte del equipo. Pero de momento le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, oye, tú conoces, porque él dijo, yo conozco los mandamientos, yo conozco todo, yo hago todo. Sí, pero el Señor sabía que él tenía un impedimento, él estaba allí por emoción. Vende lo que tiene y repártelo a los pobres. Dijo, no, ya yo no soy del equipo. Nos vemos. Peace and love, me voy. Se fue. Dase cuenta. No tenía profundidad, porque servir a Dios es compromiso. Servir a Dios es aceptar desafío. Servir a Dios es negarse a uno mismo. Servir a Dios es mucho más que eso, que la emoción de que yo soy miembro de la senda, tengo la tarjeta número 4000. No, hermano, ten profundidad. Lo dice la Biblia. Brotó pronto porque habían piedritas, pero había una tierrita. Entonces da la impresión de que la semilla estaba floreciendo. Los mentores, los líderes, tenemos que cuidar que toda semilla que sea, la gente se convierte. Tenemos que ayudarlos a atravesar esos procesos hasta que esa raíz profundice. No los podemos soltar, hay que llamarlos. Ese día, no tengo deseo de ir a la iglesia. Es que me invitaron para el cine, nunca me invitan y como van a pagar. Oye, qué casualidad que sea el día de culto. El domingo es 4 de julio, mañana. Y vamos para una playa, aunque nos ahoguemos todos allí porque está lloviendo todo lo que da. Y las olas son de 10 pies, pero como nunca me han llevado, pastora, yo no puedo evitar ir, hay que aprovechar.
O sea, todo eso es bueno hacerlo. Yo no estoy, por favor. Ni estoy en contra del cine, dependiendo de la película. Ni estoy en contra de que usted vaya a la playa, ni nada. Pero esa dejadez de que Dios es cuando me sobra el tiempo. Qué triste, hermano. Qué triste. Que no puedo, no tengo un compromiso. Yo tengo unos días de servicio a mi Dios. No es que vengo aquí nada más y cumplo. No, yo tengo 24/7 de servicio a mi Dios. Pero los días de reunión yo voy a recibir para fortalecerme e ir y seguir sembrando la buena semilla. Den un aplauso al Rey. Esto es muy hermoso, hermano. Hay una ley de siembra y cosecha. Por eso dice, parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto y había mucha alegría porque se veía que estaba buena la cosa, pero no tenía profundidad de tierra. Al salir el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, porque aquí se trata de dar fruto. Y esta semilla que cayó ahí, el Señor está hablando del terreno que tenía delante de sí, ¿sabe? Y estaba preparándonos a nosotros para esta realidad. Pero después dice que la ahogaron. En otras palabras, los afanes de este mundo. Hay gente que se convierte, sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro que pueda salvarte. Pero pastora, tú sabes, los negocios, la familia, tantos afanes. Llega el momento, mire, el que deja de venir a la iglesia, por más creyente que sea, se va a enfriar. ¿Me escuchó? ¿Usted sabe lo que hizo esta pandemia? Dejar a mucha gente en la casa. Y dice que se conectaban, pero ya no están ahí. Ya puedes venir. ¿Cuál es el miedo? ¿Ahora qué? No es pandemia, es frialdad, indiferencia. Peligroso. Caer en eso es peligroso. Porque ya no sientes la necesidad de Dios. Hermano, qué triste. Se vuelven tibios. Los tibios, Dios los vomita. Qué silencio. Pero es verdad. Nos ayuda el Señor a mantener ferviente nuestra pasión. Que no perdamos ese amor. Dice la palabra, verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y es por ese remanente. Aleluya, fue que Jesús siguió sembrando. Y nos dice a nosotros, sigan sembrando la palabra, sigan llevando el mensaje. No te canses, no te desalientes. Sigue sembrando porque hay una ley de siembra y de cosecha. Habrá un terreno donde tú pongas la palabra y esa palabra va a germinar y va a dar fruto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Sigue diciendo, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, porque ni ellos entendían. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas estas cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues van a entender todas las parábolas? Ay, que poco no entienden lo mínimo, van a entender las cosas más profundas. El sembrador es el que siembra, ¿qué? Ahí lo dice, vamos, ¿dónde están los sembradores aquí? ¿Dónde están los sembradores? Más vale que salga semilla de poder en tu boca. No queja, no desaliento, no falta de fe. Tiene que haber palabra, pero no puedo hablar lo que no tengo en mi corazón. Llénate de la palabra para que hable la palabra. Aquí está la explicación. El sembrador, aleluya, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino,
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás, pero no viene con un tenedor ni con un rabo. Viene vestido de gente. Viene vestido de gente que tú amas, que tú aprecias, que son tus amigos de siempre. Pero vienen ¿a qué? A quitar la palabra que fue sembrada en tu corazón. Aleluya. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento se llenan de gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi hermano, ser rico no es problema. El problema es amar las riquezas más que a Dios. Porque el dinero, ¿qué es lo que estamos viendo en estos días ante tanta corrupción? El amor ¿a qué? Al dinero. Riquezas ilícitas, corrupción por todas partes para ganar ¿qué? Dinero y perder el alma. Mire, deje eso. Yo conozco un Dios que prospera y bendice a los hijos que siembran y que viven para Dios. Porque eso no está ajeno. No es que los ricos no puedan entrar al reino de los cielos. ¿Quién te predicó eso? El que te predicó eso te enseñó mal. Los ricos que son como este, que no aman a Dios, son los que no entran. Los que aman a Dios, Dios los enriquece. ¡Alaba! Algunos lo recibieron. Y sigue diciendo: y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, porque de eso se trata. Hay una ley de siembra y cosecha. Tú tienes que dar algún fruto. No todos pueden dar el 100, pero algo tienes que dar. Tienes que compartir y dar por gracia lo que Dios te ha dado. ¿Cómo es posible que tú lleves 15 años en una iglesia o 20 años, 31 años y no hay una sola persona que pueda decir que te has ganado para Cristo? Entonces tú estás sin fruto. Es hora de ganar almas para el Señor. Es hora de dar la semilla. Algunos no van a querer, no hay problema, pero tú sigues sembrando. Alguien va a venir porque hay una ley de siembra y de cosecha. O la iglesia no tiene urgencia de predicar a Cristo sabiendo que la venida del Señor se acerca. Y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Así que las leyes operan para cualquier área. Si un granjero rico y un granjero pobre siembran la misma cantidad de semilla en el mismo suelo, ¿qué van a recibir? La misma cosecha. Si un granjero negro y un granjero blanco siembran la misma cantidad de semillas, recibirán el mismo volumen de cosecha. No vengas a decir que esto es para unos sí, para otros no. Esto es para todos. Las leyes de siembra y de cosecha no son racistas ni hacen acepción de personas. Funcionan para todo el que lo haga. Incluso, le voy a decir un misterio. Yo no estoy diciendo que van a ser salvos. Porque el que no tenga a Cristo no va a ser salvo. Punto. Eso está claro. Usted lo entendió, ¿verdad? Muy bien. Pero hay gente que conoce lo que es la ley de la siembra y de cosecha económica. Y le funciona porque es una ley que no puede ser abrogada, una ley que certifica la palabra de Dios. Conozco gente en otros lugares, me han dicho: mire, pastor, hay un hombre ahí que tiene una fábrica y él manda el diezmo religiosamente. Y la fábrica sigue abierta y sigue Dios prosperándolo, porque Dios no puede ser burlado. Pero conozco cristianos que nunca han diezmado. Nunca, no tienen ni número de diezmador, ni número de sembrador, ni número de miembro tampoco, yo creo, ¿verdad? Son visitantes. Comen y no pagan. Usted dirá: pastor, ¿y por qué usted está diciendo una cosa así tan domingo? Hermano, porque usted quiere bendición. Pero hay leyes,
hay leyes que tienen que operar en nosotros. Hay una ley de siembra y cosecha, ¿sí o no? Las intenciones no bastan. El que siembra escasamente va a cosechar. Pero ¿por qué será que Dios dice? ¿Será que Dios mira la ofrenda de la viuda como algo escaso? No. La ofrenda de la viuda la vio como la más grande de todas. My God. No se trata de la cantidad, se trata del corazón de una mujer que dio todo lo que tenía. No se queman, sweet, no te equivoques, porque el que tiene miles, da de los miles que tiene que hacerlo. Pero el que no tiene nada y da lo que tiene, el Señor le dice, wow, esta mujer viuda es la más que echó, porque Él está mirando el corazón, aleluya. Ella echó todo su sustento. Para que vea cómo es la ley de siembra y cosecha. Esa mujer todavía hoy, ella ya no existe, pero todavía sus obras hablan por ella. Y hoy, en el 2022, a punto de celebrar el 4 de julio, alábalo. Hoy yo soy un 4 de julio también, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Estamos hablando de ella, porque ella honró a Dios. Y no sabemos su nombre, pero sabemos que era viuda, que era pobre, pero era una mujer que sabía sembrar. Diga amén o diga ouch. Porque imposible. Pues debe ser que usted de lo que le cayó. Acuérdate que habían 4 terrenos, ¿se acuerdan? Debe ser que tú estás en la piedra ahí. Pero no en Cristo, en la piedra de macetería que está ahí. ¿No has entendido la revelación? Es que esto te va a servir aquí, o en Japón, o en la China, o en la Conchinchina. Esto es una ley de vida. O sea, así vivimos. Donde quiera, desde que nos convertimos en la iglesia donde habían 7 personas. Allí éramos diezmadores y ofrendantes. Creció, seguimos siendo diezmadores y ofrendantes. Así que no critica mi cosecha si no conoce mi siembra. No le permito a nadie criticar mi cosecha si no conoce mi siembra. Lo que sí puedes ver, que Dios es fiel, porque eso es ley, eso es ley. Cuando uno practica los principios del reino, ¿sabe qué sucede? Se manifiesta una gloria sobrenatural. Por eso lo que viene para ti, hija, es grande, porque Dios le abrió la puerta a tu hijo, pero todavía hay más para tu hija, para tu nieto, para tu casa, por cuanto me has honrado en lo poco, dice el Señor. Rakabashanda. Esto es ley. Pero el que no siembra critica. El que no siembra critica. Usted tranquilo, gócese cuando lo critican. Ay, abasaya. Mándole a mansa. Te van a asignar, Isaac, mucho dinero. Te va a dar para mandarle hasta a tus padres. My God. Anda va, socava. Mondolía manso. Ay, yo siento una gloria aquí tan grande, tan pesada. No permita que el diablo le robe la bendición que le viene a usted por la palabra. Por la palabra. Judy, es que viene por la palabra. Por la palabra. No vas a vivir de renta, vas a vivir en tu casa. Es una ley. Es una ley. Cuando vamos a tomar la palabra con la seriedad que tenés. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras buenas obras, vas a cosechar buenas obras. Pero también el que siembra tempestad, que tormenta, va a cosechar tempestades. Hermano, yo siento un fuego aquí. Es que aquí hoy se está determinando un nuevo comienzo para un pueblo que no ha entendido esta ley.
Porque usted sabe que a mí no me gusta mucho predicar sobre esto. Pero Dios me hablaba y me decía, dile a mi pueblo. Porque Dios quiere que usted participe de la cosecha que viene. Oh, amén. Voy a dar espacio para que lo que está moviendo se siga moviendo. Hay una unción fuerte. Hay una unción fuerte. Oh my God, my God, my God, my God. Oh, gloria a Dios santo. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. Póngale ánimo y póngale fe a las cosas que usted está haciendo con la seriedad que merece, con el compromiso que merece. Si en honra, honra. Si en servicio, servicio. Si en liderato, liderato. Si en siembra, hágalo con toda liberalidad. Hay naciones, Espíritu Santo, gracias. Naciones que van a ser transformadas por la palabra. Y el Señor me hablaba de Ecuador. Mi pastor lo sabe, mi esposo. Y el otro día viendo en la noticia, vi un hombre. Si alguien me busca cómo se llama el presidente, creo que es Salas o Solas o algo así, que hace más de 15 años, cuando fui a Ecuador, a Guayaquil, en el hotel donde me hospedaron a mi esposo y a mí, me trajeron esa persona. No recuerdo si Radamés fue con nosotros, no recuerdo. Yo creo que sí que él estaba. Me trajeron un hombre del gobierno en un sillón de ruedas. Y recuerdo que oré con él con todo el corazón. ¿Me están buscando el nombre? Guillermo Lazo. Ese mismo. Hoy es presidente de Ecuador. Hoy es presidente de Ecuador. El miércoles tengo una reunión con unos pastores y yo con esta carga, Señor, se les quieren levantar los de izquierda que están metidos, los de Cuba y los de allá, los de Venezuela, se están metiendo por toda Sudamérica. Y yo decía, Señor, Ecuador, no lo permitas, no lo permitas. Orando así. Me llamó una mujer de Dios tremenda, Nani, que es una pastora tremenda, que el miércoles viene a verme unos pastores prominentes de Ecuador porque quieren que yo vaya allá. Algo tiene Dios. Yo dije sí, amén, el miércoles. Hermano, Iglesia Senda Antigua, a la que Dios me ha permitido por 40 años pastorear. Yo voy a empezar a tener que dar estos viajes proféticos y apostólicos, tocando territorio. No se trata de mí, sino del llamado que tengo de sembrar una palabra, de llevar un mensaje. Ustedes tienen que ponerse para su número, porque si la pastora no está, usted sí está, usted milita, usted se compromete para que yo pueda hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque a veces como que no quiero ir porque veo que hay un desánimo en la gente si no me ven. No se trata de mí, yo doy gloria a Dios que me amen, más los amo yo. Pero tengo que hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Y quiero hacerlo y lo voy a hacer. Pero necesito que usted esté comprometido con la casa, con mis pastores, con este liderato, para hacer la voluntad de Dios. Esto ya se desató. Esto no lo para nadie. A nadie le gusta dormir fuera de su casa. A mí no. A mí me gusta mi almohada. Tengo 5 perros. Lo digo a mucha honra. Tengo a mi madre. Si me pude despegar de mis hijos y mis nietos, tengo que salir. No se crea. A Pablo no le gustan los aviones. Uno sufre en esos viajes. No come lo que se tiene que comer. Las horas son irregulares. Uno no sabe dónde va a ir, todo incómodo. Yo tengo un trasplante, pero yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Pero no lo puedo hacer porque usted no hace lo que le toca hacer. Vamos a hablar. En vez de sentir la alegría de que somos una iglesia punta de lanza a las naciones.
Porque un día yo no iré, pero te enviaré a ti, te enviaré a ti, te enviaré a ti. Porque el trabajo apostólico y profético de esta casa marca naciones. ¿Serio? Se tenía que decir. Usted no sabe la alegría que yo siento cuando yo entro por ahí, los veo y pienso, y Pablo dice, ¿cómo tú los ves? Yo dije, pues yo los veo, pero más tristeza que cuando no los veo, me pongo triste, porque a veces no hemos entendido cuál es nuestra asignación. Usted es un intercesor, usted sirve en la casa, usted haga la parte que le corresponde para que todo funcione en el cuerpo y el reino de Dios se sigue estableciendo. Porque, hermano, el tiempo avanza, Cristo viene. Gloria a Dios. Ay, santo. Gracias, Jesús. Siéntese, que se cree. Usted nunca va a sembrar algo que nunca va a cosechar. Recibí una palabra de Abner ayer. No sé si Abner está por ahí. Ahí está. Sí, el papá de Abner partió con el Señor, tenía 96 años. Se fue cantando y alabando al Señor. Pero todo el que te hizo mal en algún momento, usted déjelo en las manos del Señor. El miércoles nos hablaron del perdón. Usted perdone, pero Dios se acuerda, ¿sabes? O sea, Dios te quiere libertar a ti para que tú puedas seguir libre haciendo lo que Él te llamó a hacer, pero Él lo tiene apuntadito. Mire, le voy a rapidito. David tenía un hijo llamado Absalón. Con cuánto orgullo David hubiera ayudado a Absalón a destacarse, a hacer lo que, ¿verdad?, debía hacer. Pero Absalón le formó una división en el mismo reino. Y mientras el papá estaba en el trono, él estaba a las puertas de la ciudad, poniendo en contra al pueblo, en contra del papá, y diciéndole, David no tiene tiempo para, el rey no tiene tiempo para atenderte, pero yo sí. Y todo el que opera de esa manera, Absalón era bello, tenía un pelo largo, bello, era un muchacho precioso. ¿Qué necesidad tenía él de hacer eso? Pero estaba dirigido por el mismo enemigo. ¿Sabe lo que le pasó a Absalón? Cuando iba corriendo en su caballo, Dios se acordó de todo lo que hizo. Y léalo después, el espíritu de Absalón es serio. Se encajó en unos árboles por la belleza de su cabello y se esnucó. David lo lloró porque David no quería eso. David prefería irse que ponerle una mano a su hijo. ¿Se acuerda de Mardoqueo y cómo se llamaba el otro? Ese mismo. Amán preparó la horca. ¿Y quién fue colgado allí? No fue Mardoqueo. O sea, el que viene contra ti, sin él lo hará. El que te ataca a ti, sin Dios lo ataca. Dios se encarga, tú déjalo en las manos del Señor. Porque es una ley de ¿qué? Y cosecha. Siento su presencia. Hay multitudes que esperan por nosotros. Hay multitudes que necesitan que nosotros le llevemos la palabra. En el trabajo, en el garaje de gasolina, en vez de llegar allí y decir, como está la gasolina de cara, ya para allá, a uno que sé yo cuánto. Y él dice, y tú eres uno más del montón, pero si tú llegas y dices la paz del Señor, la gente te va a mirar. Y no sabe que la gasolina está cara. Sí lo sabe, pero conoce al proveedor de todas las cosas. Y tú llegas a la paz del Señor y te ríes, dice, ¿de qué te ríes? Del gozo del Señor, que es mi fortaleza. Hermanos, tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos van a llevar semilla de bendición a partir de hoy? Póngase de pie. Predico este mensaje otro día.
porque lo que hice fue tocar la puntita del iceberg. Gracias, Señor. Oh, viene tanta cosecha, viene tanta retribución. Son leyes de retribución. Todo lo que usted hace en secreto, Dios te va a recompensar en público. Todo, sea bueno o sea malo. Si usted es de los que se almuerza a los pastores cuando sale de la iglesia, créame que le va a dar una indigestión. No hable del hermanito, ámalo, ayúdalo, porque él, al igual que tú, está esforzándose para ganar el reino del Señor. Como familia tenemos que amarnos, que unirnos y orar los unos por los otros. Eso es lo que quiere Dios. Él dice que nos amemos los unos a los otros. Sembremos amor. Yo quiero decirte que Dios me ha dado momentos muy especiales. En una oportunidad, y esto es un testimonio, no voy a decir los personajes, pero una persona, muchos años, estoy hablando de más de 20 años, no entendía por qué yo me arreglaba ni nada de esas cosas. No le gustaba mi arreglo, pero a mi esposo le gusta. Y empezó a criticarme, a decirme palabras que no eran muy buenas. Y un día Dios me lo puso en una bandeja de plata. Me probó, porque la persona insistía en atacar. Y Dios me dio algo que yo podía manifestarlo y podía traer una destrucción terrible. Y ni abrí lo que era. Y a mí no me interesa. Jamás voy a levantar una mano contra un hermano. De ninguna manera. Yo digo estas cosas, no me gusta hablarlas, pero tengo que decirle que yo puedo modelarle algunas cosas a usted. Llamé a la persona, se sorprendió y le dije: tengo un sobre que me enviaron, que no me interesa abrir, venga y búscalo. Esa persona lloró. Fue un programa de televisión con una periodista y dijo: yo sé que aquí hay muchos ministros, pero hay una mujer, el mismo que hablaba, que me demostró que todavía hay un Dios en los cielos. Tú te acuerdas, Orlando, ¿verdad? Algunos saben. Hoy por hoy esa persona ya no está por el panorama, porque lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios, deja que digan, que hablen. Lo que es de Dios permanece. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará ciertamente. Déjalos. ¿Qué hizo José? Tenía dolor en su corazón, porque sus hermanos le hicieron de todo. Lo vendieron, bueno, que no sufrió. Pero cuando llegó el momento de él retribuirle a sus hermanos, lo que les retribuyó fue bendición, porque les dijo: para esta hora Dios me levantó para preservación de vida. No tomes decisiones equivocadas, porque tú eres el que tiene la palabra y la revelación. Deja que Dios pelee tu causa. Deja que Él sea por ti. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Te lo dice el Señor. Te lo dice el Señor. Jehová peleará por ti. Su lema. Y tú estarás tranquila. Porque tú no estás abajo, tú estás arriba. Tú eres cabeza y tú no eres cola. Dios puso gracia sobre tu vida. Anda la vasella. Y lo están viendo. Y por eso es la situación. Aquí hay gente que está brillando para Dios hoy. Siento hermano, yo no sé usted, pero lo que yo siento es tan fuerte, demasiado fuerte. Si usted estuviera aquí parado, ya estuviera desmayado. Aquí hay una presencia de Dios tan fuerte. Vamos por más. ¿Cuántos van por más? Vamos por más. Esto es ley. Luis, ¿por qué tú crees que Dios te ha bendecido tanto? Luis Pagán. Yo no he visto a nadie que cuando le toca,
La fidelidad tuya en tiempos de crisis, la fidelidad tuya en tiempos de tormenta, tu fidelidad, Dios la ha honrado. Hijo, y si crees que te han promovido, tú no sabes lo que te viene todavía. Recíbelo en el nombre de Jesús. Reba, seca. Yo siento a Dios. ¿Alguien quiere esa retribución? Levante su manita y diga: yo tengo mi compromiso con el Rey de Reyes. Mi compromiso es con el Rey de Reyes. Y cuando comiencen a criticarte, gózate, porque nadie puede criticar tu cosecha si no conocen tu siembra. Padre, gracias por tu palabra. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no te ha entregado su corazón, que este sea el día de sembrar su vida para ti. Que esta palabra haya caído en semilla, en tierra fértil, para que germine vida eterna. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguna vida para Cristo? Solo levante su manita. Donde quiera que se encuentre, siento la gloria de Dios. A la verdad, cuanto más débil somos, es cuando más Dios se glorifica. Cuando menos fuerza tenemos, es cuando Él hace crispir. Él es tremendo, maravilloso. Ay, que no. Dios es tan fiel. Si hay alguien que necesita la oración, yo le invito a pasar. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, yo le invito a pasar. No hay nadie que va a aceptar a Cristo. No sembraron semilla. Alguna vida para reconciliarse, alguna vida para Cristo. Hermano, el sembrador salió a sembrar. Salga hoy de este templo a sembrar. Créame que Dios se va a glorificar. ¿Habrá alguien que necesite la oración? Allá vienen. Venga, 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 venga. Gracias, 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 pastores. Esa es la alabanza. Tienes un plan y se cumplirá mientras espero. Te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan, se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá mientras espero. Te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Sigan pasando. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Es tiempo de actuar. Es tiempo de ver en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá mientras espero.
cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, Adora, adora. te voy a adorar. Ya te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos vienen a aceptar a Cristo como su Salvador? Levante su manita o a reconciliarse. Amén. ¿Alguien más? Amén. 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 Levanta esa manita por Cristo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué bueno. Amén. Una cosecha de almas hermosa. El sembrador salió a sembrar. Aleluya. Mientras otros están sembrando desesperanza, decepción, nosotros estamos llamados a sembrar la palabra de vida. Repitan conmigo todos los que pasaron y están en el hogar o me escuchan a través de la radio. Van a repetir esta oración que respira vida. Dios bendiga a esta familia. Vienen a reconciliarse. Los felicito. Los felicito. Repitan. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para sanarme a mí y para limpiarme y para perdonarme. Gracias, Señor. Me declaro salvo, me declaro sano y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Pongan sus manitas, todos mis líderes, pastores también pueden pasar sobre cada vida que está al frente. Los diáconos también, todos ahí unidos. Señor, los que pasaron, porque necesitan tu fortaleza en tiempo de aflicción, de angustia. Señor, glorifícate. Pon tu mano, Señor. Los declaro libres, los declaro sanos, los declaro fortalecidos en ti, en el nombre de Jesús. Señor, glorifica a tu Hijo. Glorifícate. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús hablamos liberación, hablamos nueva fuerza. Te bendigo, hijo. Mi amor, ¿cómo estás? Que confía solo
salud para ella y para todos los que vinieron enfermos hasta hoy. Reprendemos todo espíritu de enfermedad sobre su cuerpo ahora. Voy a pedir que los que aceptaron a Cristo, no sé a quién le toca, pero vayan pasando, le van a hacer. Ya fue, ya vino. Ah, pues está bien. Gloria a Dios. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan. Nos preparamos para la Santa Cena. Hoy es día de celebración. ¡Aleluya! Quiero que hagan algo. Se voltea a alguien, le tome las manos y declare esa palabra. Dios tiene un plan y se va a cumplir en tu vida. Vamos, vamos. Pero tómale las manos, creyendo que todo está bien. Eso es, con las manos. Hermano, varón, gracias por los plátanos. Hay que decirlo porque eso fue una cosecha así de grande. Te amo. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Suban todos los diáconos antes de pasar, suban. Yo quiero que el pueblo extienda su mano hacia estos hombres y mujeres servidores de la casa. La próxima guagua voy con ustedes. Vamos, claro. ¿Ah? Padre, gracias por este cuerpo de diáconos que te ama, que te sirve, que están tan comprometidos contigo, Señor. El diaconado es un privilegio. Debe ser guardado irreprensible para servir en la casa. Y tú los has llamado a todos. Te doy las gracias. Si alguno está enfermo, declaro sanidad. Si alguno está pasando por alguna tribulación, la declaro sana y libre en el nombre de Jesús. Renueva sus fuerzas cada día, Señor. Ellos dan continuamente. Hoy, Señor, ellos reciben. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La unción de Dios sobre ti, hija. Dice el Señor que te vienen noticias maravillosas. Tiene que ver con tu hija. Santo. En lo poco fuiste fiel, viene lo mucho, dice el Señor. Sherama, Socotaria Mansa. Padre, gracias. Viene promoción para este cuerpo. Promociones tremendas. Vienen regalos por su siembra. Vienen regalos por su siembra. Ekaba, Seraba, Sobaya, Rekaba, Sondalaba, Boshakaya. Todavía eso no es todo, ¿sabe? Shiraman Sotoba, Sheraba. Pendiente, uno por uno. Shai Kabando, Soraba, Sokotai. Ay, santo. Gracias, gracias, gracias. Vos Sorabakandalaba, Sendiandaba. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Evandaliaba. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Ekaba. Ay, yo siento la gloria de Dios. Adore, adore, adore. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Tienes un plan. Se cumplirá. Se cumplirá.
rueda. Hermano, mire, pues yo fui invitada hoy aquí. Una rueda. Únase. Y empiecen a dar la vueltita. Vamos, todo. Así. ¿Tú te acuerdas de la rueda más hermosa? ¿Tú sabes lo que el Señor me decía? Que ustedes van a entrar en un tiempo de celebración. Vamos, pero disfrútenlo, celébrenlo. Ay, usted también celébrelo. Celay cabasaya. Ay, santo, celebra. Sheka baba. Celebra. Se acabó la angustia, se acabó el luto, se acabó el pesar. Tiempo de celebración. Vamos, adore la gloria de Dios. Los que están en la casa, celebra. Tienes un plan, se cumplirá, aún sin respuesta, sin preocupar. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan, se cumplirá, mi Dios de poder. Bueno, después siguen celebrando. Bajen que hay trabajo que hacer. Ahora sí. Oh, gracias Jesús. Wow, miren su rostro, miren eso. Es que esto, Señor. El Señor le dijo a la mujer samaritana que buscaba agua, le dijo: el que toma de esta agua nunca más tendrá sed, y el que toma de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. O ayúdenme a la primera dama del equipo. ¿Qué pasó? Tan bella. Te quiero mucho, mi amor, ¿sabes? Esos rizos están a la moda, ¿sabes? Ay, qué bella. Inés, nuestra gran Inés. Wow. Adelante, Padre, bendecimos esta hora donde vamos a compartir tu cena. Este momento nos acerca más a ti. Compartir el pan, compartir el jugo de la uva, el vino. Señor, cada vez que lo hacemos en memoria de ti, en ese sacrificio maravilloso que tú hiciste, y reconociendo, Maranata, que tú vienes. Declaramos salud, declaramos vida, renovación, fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, diáconos. Y muy bien, ellos van a parar. Si usted busca la forma de accesar, adelante, adoradores. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino a mirar. No hay que retroceder, ni a escuchar. Al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan,
yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tome estos minutos para reflexionar en lo maravilloso que ha sido Dios con su vida y el gran privilegio que nos concede hoy Él de tomar la cena del Señor como un solo cuerpo, unidos, esperando su venida. Y antes de que ese momento llegue, haciendo todo lo que Dios nos ha asignado para hacer. Así que cierre sus ojitos y dele gracias al Señor y medite en la bondad de Dios. Y siempre que compartimos la cena, si alguno todavía quedara enfermo, declaramos que usted va a comer vida y va a beber vida en el nombre de Jesús, y toda enfermedad en su cuerpo, por ese pacto en la sangre de Jesús, ha sido quebrantada y le echamos fuera. Amén. Así que eso, con sus ojitos cerrados, si hay algo que tuviera que arreglar también, porque tomamos la cena porque esperamos el retorno inminente de Jesucristo y lo celebramos de esta manera. Lo hacemos en memoria de Él. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Qué hermoso es Jesús. Celebre la bondad de Dios. Gloria a Jesús. Dice el apóstol y dice la palabra: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos del pan. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos de la copa, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Jesús. Es día de celebración, celebra iglesia. Dios ha confirmado que es tiempo de celebración. Así que celébrelo con un aplauso a la gloria del Señor. Se reconcilió Gladys de Bayamón
Ana Aguilar de Fajardo está celebrando porque la pastora le confirmó. Se acabó el luto para ella. Hacía 8 meses que había perdido a su hijo. Celia, el testimonio de sanidad de cáncer. Qué maravilloso es Dios. Celebre, celebre. El apóstol declaró sobre Puerto Rico y sobre las naciones. Comienza una semana muy particular, así que haga los ajustes y también cualquier desajuste para usted estar aquí desde mañana. La oración de mañana toma pertinencia porque comenzamos el viernes el CAP, pero toda la semana es de celebración. Yo sé que para muchos mañana es un día feriado, pero le invito para que esté en la casa mañana a las 7:30 de la noche. Aquí está nuestro modelo Edwin Casona. Estos son los t-shirts que vamos a utilizar durante el CAP. Para las hermanas, ahí está, quiero vivir sumergido en la presencia del Señor, color rosa, muy lindo. Y también para los hombres, particularmente, Apóstol Wanda, el t-shirt es para cualquier día, pero particularmente para el sábado. Si usted la quiere usar desde hoy, está el sábado, pero el sábado particular, usted venga ahí con su camiseta. Y también My Praise Christ, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y también por detrás tiene un lindo mensaje. Así que importante, desde mañana nuestro culto de oración. Y en la parte de afuera, junto al apóstol Pablo, están los caminantes dando las vueltas, orando, hermano. Que venimos a orar, a interceder, a declarar una palabra en el nombre de Jesús. Le esperamos aquí. El miércoles en la mañana seguimos tabernáculo. Está el pastor Egui en Generación Antorcha, en el salón de Antorcha. Así que venga el miércoles de 9 a 11 de la mañana. El pastor Egui desde Guayama viene a dar esa palabra poderosa. Y en la noche nadie se puede quedar, porque es parte también, es como una antesala al CAP 2022. Y una palabra poderosa también. Y por supuesto, alguien dice amén, por supuesto, el viernes dando comienzo, importante, a las 5:30 daremos bueno, ese aplauso ahí está como si quiero o no quiero. Importante que el evento comienza a las 5:30, pero usted debe estar antes en este lugar para que sea parte de una experiencia, hermano. Este año es algo muy particular con estos recursos hermosos. Pastor Juan Carlos Harrigans, Pastor Samuel Rodríguez, el Pastor Claudio Freiston desde Argentina. Y por supuesto siempre una palabra de dirección apostólica por nuestro apóstol Wanda Rolón. Hay iglesias que han estado llamando, hermano, así que mucha gente viene para acá, pero usted es importante en esa ecuación. Así que le esperamos viernes a partir de las 5:30 de la tarde, sábado a partir de las 8:30 de la mañana, y el domingo, gloria a Dios, a partir de las 10 de la mañana en el cierre. Así que le esperamos en el nombre. Vamos a dar ese aplauso a Jesús y declaro una bendición especial sobre tu vida, el cuidado de Dios sobre tu vida, la cobertura de Dios sobre ti y tu familia. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que desde hoy comienza la mejor semana de tu vida en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga amén. Salude a su hermano. Gloria a Dios. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquila tu autopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia. En la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freiston. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880.
auspicia